It's not that amazing, okay? Pisses me. It pisses the out of me, and you can't put that out. Yes, we can. Okay, good. La cantante, actriz y personalidad de la televisión estadounidense Sherilyn Sarkisian, más conocida por su nombre artístico Cher, ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento durante muchas décadas. Cher no solo ha cautivado al público con su potente voz y su dominante presencia escénica, sino que también se ha convertido en un símbolo de la fuerza femenina en una industria controlada por hombres. Los medios de comunicación suelen referirse a ella como la diosa del pop. Ha demostrado su resistencia y capacidad de adaptación a lo largo de su carrera, que comenzó en la década de 1960, y la ha visto superar multitud de obstáculos y reinventarse innumerables veces. ¿Le interesa conocer la enorme cantidad de trabajo que Cher tiene que hacer para triunfar en una profesión tan despiadada y a veces implacable? Su búsqueda requiere tenacidad, capacidad para reinventarse y una determinación inquebrantable. Veamos las fascinantes historias que rodean el meteórico ascenso de Cher a la popularidad, los retos a los que se ha enfrentado y las extraordinarias maneras en que sigue dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Primeros años de vida. Echemos un vistazo a los desafortunados acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de la vida de Cher, empezando por su infancia y continuando con sus años de madurez. Nacida el 20 de mayo de 1946 en El Centro, California, Sherilyn Sarkisian, más conocida por su nombre artístico Cher, es una conocida músico. Georgia Holt, cuyo nombre de nacimiento era Jackie Jean Crouch, era una actriz retirada y exmodelo que afirmaba tener ascendencia cherokee, inglesa, alemana e irlandesa. Su madre había sido modelo, el que fue su padre, John Sarkisian. Era un camionero armenio-americano que sufría adicciones a las drogas y al juego. El relato de la vida de Cher es un variado e intrincado tapiz de relaciones y experiencias que han contribuido a convertirla en el tenaz icono que es hoy. La historia del padre de Cher, John Sarkisian, y de su madre, Georgia Holt, es el punto de partida. Cuando Georgia, entonces una adolescente, conoció a John, entonces un joven encantador, mientras ambos trabajaban en una tienda de donuts de Fresno, California, su apasionado romance fue viento en popa casi de inmediato, a pesar de que se fugaron a Reno, Nevada, y se casaron allí. El ardiente romance de la pareja no tardó en tropezar con dificultades. Al principio, Georgia dejó a John porque se dio cuenta de que el matrimonio no era lo que ella deseaba. A pesar de ello, su personalidad encantadora y persuasiva la convenció para que volviera a intentarlo. En una entrevista realizada en 1978, Georgia declaró: «Le dejé al día siguiente de la boda. Sabía que no quería casarme, pero él me dijo que lo intentara durante 3 meses y que, si no me gustaba, podía dejarlo». Pues bien, antes de que pasaran los 3 meses, estaba embarazada de Cher. En el momento en que se enteró de que estaba embarazada, Georgia se encontró en una encrucijada. En el año 1995, reveló la difícil decisión que tenía que tomar. Su madre le había planteado una disyuntiva: o interrumpía el embarazo de Cher o perdería su casa. Durante el tiempo que pasó en la consulta del médico, Georgia luchó con esta difícil decisión y, al final, tomó la decisión de quedarse con la niña. Georgia descubrió que no podía llevar a cabo su plan de interrumpir el embarazo y volver con su familia cuando llegara el momento de hacer lo que había planeado. Al final, tomó la decisión de quedarse con su hijo, a pesar de que así podría escapar de sus luchas anteriores y permanecer en un hogar cómodo para ella. Por desgracia, el paso del tiempo y el nacimiento de su hijo no bastaron para salvar su relación con John Sarkisian, que ya estaba en declive. Cher apenas había cumplido 10 meses cuando la pareja decidió separarse. La relación de Cher con John Sarkisian se volvió difícil a raíz de su ausencia, que se vio agravada por el hecho de que siempre estaba luchando contra el abuso de sustancias y el juego. Su comunicación era, en el mejor de los casos, inexistente, lo que dio lugar a un vínculo inconexo entre ellos.
A pesar de estos obstáculos, Cher ha desarrollado un profundo amor y respeto por su historia armenia, verdadero testimonio del efecto que su padre ha tenido en ella. El matrimonio de Georgia con el actor John Southall, que fue su tercer marido, dio lugar al nacimiento de otra hija, Jorgan, que es hermanastra de Cher. Este fue el momento en que Cher encontró por fin una figura paterna. Cher recuerda a Southall como una persona caritativa que, cuando consumía una cantidad excesiva de alcohol, se volvía hostil tras 5 años de matrimonio. Durante los cuales Cher tenía 9 años, la pareja se divorció. Su matrimonio fue turbulento y a veces violento, y finalmente acabó en divorcio. A pesar de que fueron todo un reto, el carácter y la resistencia de Cher se forjaron de forma distintiva gracias a estos acontecimientos. La turbulenta existencia de Georgia tuvo una enorme influencia en la infancia de Cher. Georgia ha pasado por 7 matrimonios, incluido su segundo matrimonio con John Sarkisian. Cuando la joven crecía, esta imprevisibilidad no creaba el entorno más estable posible. Georgia reveló en una entrevista con la revista People que se vio obligada a casarse muchas veces debido a las presiones de las convenciones de la sociedad de la época. En aquella época, estar con alguien fuera del matrimonio se consideraba impropio. Debido a que Cher tuvo varios matrimonios y divorcios, rara vez permanecía en un mismo lugar durante un largo periodo de tiempo y a menudo pasaba apuros económicos. Al mismo tiempo que la profesión de Georgia como aspirante a cantante y actriz tenía problemas para cobrar impulso, la situación financiera de la familia estaba en peligro. Los primeros años de la vida de Cher se vieron empañados por esta incertidumbre. A pesar de que Georgia perseguía papeles en grandes proyectos cinematográficos y ocasionales actuaciones como cantante, siempre tuvo que hacer frente a difíciles circunstancias económicas. Cuando Cher tenía 6 años, Georgia, que luchaba por superar los retos de ser madre soltera, la internó temporalmente en un orfanato católico. Fue uno de los momentos más difíciles de la educación de Cher. En su carta, las monjas presionaban a Georgia para que diera a Cher en adopción, argumentando que el ambiente en el que actuaba en los bares no era adecuado para la crianza de un niño. A pesar de estos obstáculos, Georgia se empeñó en ver a Cher a diario, haciendo un esfuerzo por preservar su relación en medio del caos. Sin embargo, el hecho de que así fuera no hizo que el acontecimiento fuera menos abrumador para ninguna de las dos. Cher y su hermanastra, Georgia, a menudo tenían que pasar mucho tiempo con sus abuelos. Esto era necesario ya que la madre de Cher trabajaba duro para conseguir una carrera en el mundo del espectáculo y vivía en una habitación barata y en malas condiciones. Como resultado de las muchas dificultades económicas que Cher encontró en sus años de juventud, a menudo tenía que arreglárselas con muy poco. En una entrevista concedida a Vanity Fair, Cher relató la terrible y humillante experiencia por la que tuvo que pasar cuando tuvo que atarse gomas elásticas en la suela de los zapatos para evitar que se le deshicieran. Por otra parte, su educación no se caracterizó constantemente por la oscuridad. En otras ocasiones, se vislumbraba un rayo de sol. Para subrayar sus dificultades económicas, Cher decía que había días en los que podían comer una lata de alubias o de cocido. Sin embargo, en otras ocasiones llevaban una vida aún más extravagante que a la que ella estaba acostumbrada, llegando incluso a residir a veces en Beverly Hills. A pesar de que esta fluctuación pudo desconcertarla en su momento, le proporcionó cierto alivio. Cher fue capaz de mantenerse fuerte ante los continuos cambios y dificultades económicas, lo que contribuyó a moldearla hasta convertirse en la figura prominente que llegaría a ser en el mundo del espectáculo. Su infancia estuvo marcada por un vaivén que se mantuvo a lo largo de toda su vida. En el instituto, Cher tenía la impresión de ser una marginada, a pesar de ser guapa y tener un talento natural para la creatividad. Su rendimiento académico no reflejaba su intelecto, a pesar de que era brillante. Es posible que en la aversión de Cher por los estudios influyera el hecho de que abordara su carrera desde muy joven con la única intención de convertirse en una celebridad famosa. En la biografía de Cher, If You Believe, salió a la luz que sentía una fuerte aversión por todo lo intelectual. Esto se debía al hecho de que nunca tuvo la sensación de que debía estar entre sus contemporáneos. Cher reveló que odiaba la escuela,
ya que nunca era capaz de encontrar un lugar adecuado para ella y estaba constantemente centrada en otra cosa. Contemplaba cómo sería su vida cuando fuera adulta, incluido el nivel de celebridad que alcanzaría, la ropa que llevaría y el tipo de personas que pondría en su entorno inmediato. Una falta de interés en el instituto por su parte no se consideraría negligencia. Los objetivos de Cher de ser una estrella de cine y un fenómeno mundial pueden haber tenido algún impacto en su rendimiento académico. Sin embargo, el hecho de que también tuviera una minusvalía y un impedimento adicional hizo que la situación fuera mucho más difícil para ella. A pesar de que en aquel momento no se disponía de mucha información, Cher padece tanto dislexia como discalculia. Como consecuencia de ello, tuvo dificultades para leer y comprender conceptos numéricos en la escuela. Durante una entrevista, detalló los retos a los que se enfrentó cuando estaba en el instituto. En la escuela, nunca leía nada. En algunas asignaturas sacaba notas tan bajas como suspensos y aprobados, pero en otras sacaba sobresalientes y notables. Decía que sus boletines de notas indicaban constantemente que no estaba a la altura de las expectativas que ella misma se había fijado. Durante su época en el instituto, la dislexia aún no se conocía del todo y, como consecuencia, se culpaba a los que entraban en este grupo de no comprometerse adecuadamente con sus estudios. Esta afirmación puede tener su origen en el hecho de que aún no se comprendía bien la dislexia. Llegó a un punto de ruptura cuando tenía 16 años, porque la carga de superar obstáculos académicos se hizo abrumadora y no pudo continuar. Cher, que estaba a punto de convertirse en una actriz famosa, tomó la valiente decisión de abandonar los estudios cuando estaba en un 10º curso. ¿Sería este valiente paso el mejor final para ella? ¿O descubriría que el camino que había elegido era uno del que llegaría a arrepentirse? Solo había una forma de que Cher lo averiguara, y no era dentro de los límites de la institución a la que ella se refería como su entorno opresivo, que era la escuela. Durante el recreo, Sonny y Cher. Después de que Cher tomara la valiente decisión de dejar de ir a la escuela, se mudó de casa de su madre y dirigió su atención hacia la ciudad de Angels, situada en el estado de California. Durante su estancia allí, trabajó como bailarina en bares de moda de Hollywood Sunset Strip. Lo hacía para mantenerse mientras asistía a la escuela de interpretación. Además, se esforzaba por atraer la atención de cualquiera que pudiera brindarle la oportunidad que necesitaba para su gran oportunidad, así como para conseguir una audición para un puesto que, en última instancia, se traduciría en un contrato firmado. Tuvo la suerte de conocer a Sonny Bono en noviembre de 1962, lo que le arrancó una sonrisa. Cher tenía solo 16 años cuando se conocieron, mientras que Sonny tenía 27 y trabajaba como promotor discográfico y compositor en el momento de su encuentro. Durante ese periodo, Cher trabajaba como corista y Sonny trabajaba para Phil Spector, que era productor discográfico. Según el acuerdo entre Cher y Sonny, ella sería la asistente de Sonny. Después de eso, él la abrazó y la aceptó como suya. Sin embargo, a medida que ella progresaba en su profesión, una conexión que en un principio había sido platónica acabaría convirtiéndose en amorosa, y ambos pronto pasarían a tener una relación romántica. En el futuro, Phil Spector emplearía a Cher como corista en varios de sus discos, entre ellos Be My Baby, de las Ronettes, y You've Lost That Lovin' Feelin', de los Righteous Brothers. Sonny fue quien presentó a Cher a Phil Spector, que era el productor. El primer disco que sacó Cher se titulaba Ringo I Love You, y era un homenaje al batería Ringo Starr, que fue miembro de los Beatles. Spector participó en la producción del tema. Por desgracia, el uso de la voz de Cher, así como el hecho de que la hubiera grabado bajo el nombre de Bonnie Joe Mason, resultaría problemático. Su canción fue rechazada por varios programadores de emisoras de radio porque creían que había sido interpretada por un hombre, más concretamente por un gay que estaba enamorado del batería. Su asociación musical fue seguida de cerca por el desarrollo de la amistad de Cher con Sonny durante el tiempo que pasaron juntos. El conocido dúo musical empezó a alcanzar notoriedad en 1965.
sobre todo a raíz de la canción I Got You Babe, que se convirtió en un clásico instantáneo. Esta gran canción trataba sobre el amor y la camaradería, y fue bastante popular. El mensaje que se entretejía en esta inusual armonía era el del amor que perdura y el consuelo que se puede encontrar al estar con alguien que te conoce y está a tu lado en los buenos y en los malos momentos. En aquella época, esta canción se convirtió en una especie de himno, y también sirvió de trampolín para la legendaria pareja de folk pop Sonny and Cher, lo que les llevó a alcanzar la popularidad a escala mundial. Tras el éxito cosechado por I Got You Babe, le siguieron varios singles. Entre ellos, The Beats Goes On, una pieza distintiva de la pareja que contaba con una atractiva melodía que reflejaba el espíritu del momento, y el anterior exitazo Baby Don't Go, que confirmó su posición como dúo de música popular. Como resultado de los logros de Cher y Sonny en el mundo de la música, estaban bien posicionados para alcanzar igualmente el éxito en el mundo del cine. Con el estreno de su comedia Good Times en 1967, la pareja se esforzó por hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento cinematográfico. Tanto Sonny como Cher aparecieron en la película Good Times, en la que se representaban a sí mismos en una versión ficticia de su vida real. La película fue recibida con críticas desfavorables, y algunos afirmaron que se trataba de una compilación de piezas humorísticas mediocres que no tenían cohesión ni calidad. Ambos no se dejarían vencer tan fácilmente, a pesar de haber fracasado en la ruta que se habían propuesto conquistar. Así que, en lugar de rendirse, decidieron intentarlo de nuevo. En un esfuerzo por ampliar sus horizontes fuera del ámbito de su carrera musical y revitalizar su situación financiera, invirtieron una cantidad significativa de sus recursos en una película que fue bautizada como Chastity. La película se alejó de su típica sensibilidad humorística y adoptó en su lugar un tono más serio y emotivo. La película, por otra parte, sería vista por los críticos como tan escandalosamente poco convencional, que no tendría un verdadero argumento del que presumir, ya que no había mucho de narrativa en absoluto. No debería haber sido una sorpresa que la película fuera un gran fracaso, y tuvo la consecuencia involuntaria de poner a los dos individuos en una situación financiera precaria. Como consecuencia de la fantasía a la que se aferraban, habían conseguido conducirse al borde de la catástrofe financiera, hundiéndose en deudas como resultado del hecho de que habían gastado $500,000 e hipotecado su casa para rodar la película. No tenían forma de saber que estaban a punto de caer en una devastación aún mayor mientras luchaban por superar las dificultades provocadas por la rápida disminución de su situación financiera. En la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70, se produjo un cambio en el estilo musical. La gente ya no estaba interesada en el estilo pop y folk por el que la pareja se había hecho famosa. Debido a que el mundo se había adaptado a los nuevos sentimientos, les había dejado atrás para que se amoldaran a las nuevas sensaciones o desaparecieran en la inexistencia. Lamentablemente, esto significaba que se enfrentarían a dificultades aún mayores en su situación financiera. En esta época surgieron diversos estilos musicales, como el rock psicodélico y el hard rock, entre otros. Sonny y Cher lograron adaptarse hasta cierto punto a pesar de los numerosos trastornos que se produjeron en sus vidas. Tras pasar de cantantes pop a intérpretes en directo, se dirigieron a la leñera y se dieron una nueva identidad. Su nueva actuación fue bien recibida por el público. Gracias a ello, entraron en una nueva etapa en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos en la industria del entretenimiento. El paso a la televisión, destacado por el estreno de Sonny and Cher Comedy Hour, fue uno de los cambios notables que realizaron en respuesta al entorno cambiante. Fue una combinación única de actuaciones musicales y comedia. Un gran número de personas disfrutaron viendo el programa, lo que propició su éxito. Fueron capaces de mantener su popularidad y asegurarse de que seguirían siendo relevantes en el negocio del entretenimiento. Entre 1971 y 1974 se emitió este programa de variedades. A principios del año siguiente al estreno de su programa, la relación de la pareja empezó a mostrar signos de ruptura.
Cher empezó a sentir el peso de la actitud de Sonny como consecuencia de las relaciones extramatrimoniales de ambos cónyuges y del persistente mujeriego de Sonny. A pesar de que su relación estaba plagada de dificultades, la pareja decidió permanecer unida para seguir ayudando a su empresa aunque se comprometieran. ¿Crees que Cher dejará que las dificultades que encontró en su matrimonio le impidan tener una trayectoria profesional de éxito? ¿O crees que empujará a través de esas dificultades para alcanzar la vida con la que siempre ha soñado? Unión íntima con Sonny Bono. Cher y Sonny mantuvieron un estilo de vida monógamo en un periodo de revolución sexual. A pesar de que la música de Cher y Sonny había sido atractiva para el público a principios de los 60, con el tiempo dejaron de causar sensación. No solo se adhirieron al principio de la monogamia, sino que también se mantuvieron contrarios al consumo de drogas. La desafortunada consecuencia fue que perdieron atractivo entre los jóvenes de Estados Unidos, que vieron en ello un desaire al modo de vida que estaban decidiendo adoptar. Vigo afirma que Sonny y Cher eran bastante intransigentes en cuestiones de sexualidad y consumo de drogas, a pesar de que vestían ropa unisex innovadora. Cuando la década de 1960 llegó a su fin, Sonny ya había empezado a salir con otras personas y había abrazado plenamente el estilo de vida imperante en la época. Por otra parte, esto supuso una tensión en su relación, que con el tiempo empezó a desmoronarse. Según la revista People, Sonny hizo un valiente esfuerzo por reconquistarla diciéndole que deseaba casarse y crear una familia. Los dos individuos, que previamente habían celebrado su propia ceremonia de boda privada en una habitación de hotel en Tijuana, México, el 27 de octubre de 1964. Unieron formalmente sus vidas y establecieron su matrimonio. Chaz Bono, que nació con el nombre de Chastity Son Bono, nació de Cher y Sonny el 4 de marzo de 1969, marcando la ocasión de su matrimonio y la llegada de un nuevo miembro a su modesta y pequeña familia. Un importante avance en televisión y un regreso musical. Tras su aparición como presentadores invitados en The Merv Griffin Show en 1971, Fred Silverman, que en aquel momento era presidente de programación de la CBS, invitó a Sonny y Cher a presentar su propio programa de televisión. The Sonny and Cher Comedy Hour debutó como serie de reemplazo de verano el 1 de agosto de 1971. El mismo año en que se emitió por primera vez. A pesar de ello, la serie constó de un total de 6 episodios. La pareja hizo su reaparición en diciembre, solo unos meses después de su primera aparición, como consecuencia directa de los fuertes índices de audiencia y la popularidad que adquirieron. En esta ocasión, la actuación se realizó a tiempo completo. Durante sus 3 años de emisión, Sonny and Cher Comedy Hour atrajo la atención de más de 30 millones de personas que sintonizaban cada semana para ver actuar al dúo. Recibió elogios por su humor, y las bromas de Cher a Sonny sobre su aspecto y baja estatura fueron lo más destacado del concierto. Ambos aspectos fueron elogiados. Cher y Sonny habían conseguido producir una presentación que era todo lo que el público quería. Fue la combinación ideal de calidez, diversión y preocupación, lo que les hizo ganarse aún más el corazón de los asistentes. Cada vez que un Chaz más joven hacía una aparición especial en el programa, los telespectadores se sentían aún más cautivados por ellos. Tenían la impresión de que los Bonos eran la familia ideal. Gracias a los talleres de interpretación a los que había asistido a los 16 años, Cher había podido desarrollar su talento interpretativo. Sus dotes se plasmaron en la interpretación de personajes de comedia de sketches, como la bulliciosa ama de casa Laverne, la cínica camarera Rosa y personajes históricos como Cleopatra y la señorita Sadie Thompson. Además, Bob Mackie se encargó de diseñar su vestuario para el evento, lo que contribuyó al atractivo general de la presentación, ya que mucha gente la miraba por su hermosa vestimenta. Cher se había consolidado como una estrella de la moda, influyendo enormemente en las tendencias de la moda de la década de 1970. Durante el año 1971, Cher y Sonny consiguieron un contrato con la rama Cap Records de MCA Records,
Fue bajo este sello que Cher lanzó su single, titulado Classified You. La canción estaba cantada desde la perspectiva de un soldado que yacía en una cama de hospital en Vietnam, desangrándose. La canción fue escrita por Sonny, y era bastante diferente de las canciones que ella suele escribir. Sonny pensó que el primer single en solitario que hiciera con la discográfica debía transmitir una profunda sensación de melancolía que permaneciera en la mente del oyente. En un lamentable giro de los acontecimientos, la canción sería rechazada por los programadores de la emisora de radio por considerarla demasiado poco comercial. Snuff Garrett fue invitada por Cap Records a colaborar con ellos después de que no tuvieran éxito en sus esfuerzos por revitalizar su carrera musical. La segunda canción que produjo para la discográfica se llamaba Gypsies, Tramps and Thieves, y trabajó con Cher para gestionar la colaboración. Resultó que la canción era precisamente lo que Cher necesitaba, ya que se convirtió en el primer sencillo de un artista en solitario en alcanzar el número 1 de la lista Billboard Hot 100 en los Estados Unidos de América al mismo tiempo que se situaba en el número 1 de la lista de singles en Canadá. Según Billboard, está considerada una de las mejores canciones del siglo XX, según Bego. Este desafortunado suceso demostró que Garrett comprendía mejor que Sonny la voz de Cher y su identidad como vocalista. Cher incluiría la canción en su álbum publicado en 1971, que sería certificado disco de oro por la Recording Industry Association of America, RCA. El segundo sencillo del álbum, titulado The Way of Love, alcanzaría el número 7 en la lista Hot 100 de Billboard, demostrando que Cher se había convertido en la artista que siempre había imaginado ser a lo largo de su carrera. Como resultado de tener a alguien que entendía su registro vocal y estaba dispuesto a trabajar con ella para garantizar que siguiera progresando, Cher produjo otro álbum en 1972 llamado Foxy Lady. Este álbum era una colección de baladas y demostraba el crecimiento de su capacidad vocal. Lamentablemente, eso no podría continuar durante mucho tiempo. Tras el lanzamiento del álbum, Garrett dimitió de su puesto como productor de Cher debido a una disputa con Sonny sobre el tipo de canciones que Cher debía grabar. Sonny era bastante inflexible sobre el tipo de música que quería que Cher lanzara, y en 1973, ella finalmente cedió y grabó un álbum de clásicos que se tituló Bittersweet White Light. Lamentablemente, la canción finalmente no tuvo éxito, algo que prácticamente todo el mundo esperaba que ocurriera. En 1973, la compositora Mary Dean presentó a Garrett una canción compuesta exclusivamente para Cher sobre una niña nacida de madre cherokee y padre blanco. Garrett pensó que la canción sería ideal para Cher y para nadie más, a pesar de que ambos ya habían roto por aquel entonces debido a sus problemas con Sonny. Sabía que Cher sería la gran destinataria de la canción. Durante varios meses, Garrett se guardaría la música para sí hasta que Cher y él volvieran a colaborar. Solo entonces revelaría la existencia de la melodía. Half Breed era el nombre de la canción en cuestión. Half Breed, que llevaba el mismo nombre que el álbum, se convertiría en el tercer sencillo número 1 de Cher en Estados Unidos. La RIAA volvió a clasificar tanto el sencillo como el álbum en la categoría de oro. La canción Dark Lady fue el primer sencillo del álbum de Cher Namesake, publicado en 1974. Cher grabó otra canción con el mismo nombre. Una vez más, la canción resultaría ser un triunfo, ya que ascendería al primer puesto de la lista Billboard Hot 10, convirtiéndose así en el cuarto sencillo de Cher en alcanzar el primer puesto. Cher se había convertido en la artista femenina con más números 1 en la historia de Estados Unidos y había dominado Billboard con sus canciones durante los años anteriores. Para ella, era justo lo que había imaginado mientras esperaba sentada en clase a que terminara la larga e insoportable jornada escolar. Y allí estaba, materializándose ante sus ojos. Cher produjo un CD de grandes éxitos, demostrando que es la mejor y que se merece totalmente los logros que ha conseguido. Según la revista Billboard, la canción demostraría que es una superestrella que vende álbumes constantemente y que es una de las creadoras de éxitos más consistentes de los últimos 5 años.
Entre los años 1971 y 1973, Cher consiguió sacar su carrera del borde de la extinción publicando 4 álbumes bajo los sellos Cap Records y MCA Records. Disolución del matrimonio, segundo matrimonio y caída de popularidad. Según el gran público, el matrimonio de Cher con Sonny ya había llegado a su fin antes de que realmente sucediera. Desde la segunda mitad de 1972, la pareja había perseverado en sus problemas matrimoniales en secreto, manteniendo sus apariciones públicas hasta 1974, cuando tuvieron la impresión de que ese era el curso de acción apropiado. Sonny solicitó el divorcio en febrero de 1974, alegando el hecho de que tenían diferencias irreconciliables como base de su decisión. Desgraciadamente, este no sería el final de su confusión matrimonial, ya que Cher respondió a su demanda con una demanda de divorcio propia solo una semana después. Acusó a Sonny de servidumbre involuntaria, afirmando que le ocultaba dinero y le robaba la parte que le correspondía de sus beneficios. La demanda de divorcio de Cher se presentó contra Sonny. El conflicto, que duró más de un año, se refería a su situación financiera y a la custodia de su hijo. A Cher se le concedió la custodia de Chaz el 26 de junio de 1975, día en que finalizó el divorcio. En 1974, Cher fue galardonada con el Globo de Oro a la mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia por su actuación en Sonny and Cher Comedy Hour. Este premio le fue concedido a Cher antes de que el divorcio fuera oficial. Ese mismo año, Sonny hizo un intento de lanzar su propio programa de comedia stand-up en ABC, al que llamó Sonny Comedy Review. Dicho esto, a pesar de que había conseguido retener al equipo creativo responsable de Sonny and Cher Comedy Hour, su programa solo duraría un total de 3 meses, hasta que fue cancelado. Tras la conclusión de su matrimonio con Sonny, Cher, que había mantenido una relación amorosa con el productor discográfico David Geffen durante un periodo de 2 años, consiguió un contrato con Warner Brothers Records por $2.5 millones. En 1975, empezó a trabajar en su álbum debut con la compañía. Sin embargo, el disco era de un género completamente distinto al que la había dado a conocer a través de sus trabajos anteriores. Cher completó su investigación analizando a músicos de rock que ya se habían labrado un nombre, pero los músicos del álbum fueron un fracaso financiero. Sin embargo, el álbum es hoy reconocido como uno de sus mejores trabajos. A pesar de que Cher hizo sus deberes, Cher regresó a la televisión el 16 de febrero de 1965, cuando anunció que presentaría un programa en solitario en la CBS llamado Cher. Para reintroducirla en el programa y evitar que los fans perdieran interés en él, ahora que ya no actuaba con Sonny en su número cómico. El programa incluía invitados especiales como Elton John y Bette Midler. Las canciones de Cher, sus discursos, sus apariciones cómicas e incluso su forma de vestir fueron los principales temas de discusión a lo largo de la producción. A pesar de que se había presentado con mucha expectación, el programa resultó ser un concepto excelente. Como afirma Los Angeles Times, la ausencia de Cher en Sonny fue un fracaso total y absoluto. Por otro lado, Cher no tiene a Sonny. Y esto podría ser lo más agradable que le ha ocurrido a la televisión semanal esta temporada. Menos de un año después de la construcción de su nuevo espectáculo, Cher tendría una asociación profesional con su marido, a pesar de que había logrado un gran éxito. Al parecer, Cher se encontró con que los censores de la cadena estaban más atentos que cuando estaba casada con Sonny, según informó Lindsay Zolotz de The Ringer. Cher siempre pareció representar un peligro mayor para el status quo cuando estaba soltera o salía con alguien que cuando era la esposa de Sonny. Esto era especialmente cierto cuando Cher tenía citas casuales. Cuando Cher se volvió a casar con el guitarrista de rock Greg Allman, fue solo 4 días después de haberse divorciado de su último marido, Sonny. Por otra parte, ella solicitó el divorcio 9 días después, como consecuencia de los problemas de él con la heroína y el alcohol. Debido a que la estrella del rock se encontraba en un estado de ánimo tan elevado, no fue consciente de que ella había solicitado el divorcio. Por el contrario,
ella le daba otra oportunidad. Él tomaría la decisión de trabajar en sí mismo y mantenerse limpio, y buscaría su perdón desde el principio. El 19 de julio de 1976, la pareja volvió a reunirse y, a pesar de las dificultades que tuvieron en su matrimonio, pudieron tener un hijo juntos, un niño llamado Elijah Blue. A pesar de que sus conciertos habían tenido éxito en el pasado, finalmente recibieron críticas de los medios de comunicación y de los fans, lo que provocó la interrupción del programa en 1977 y un posterior descenso de su popularidad. Debido a que este descenso repercutió en los ingresos tanto de los programas como de la música, Cher decidió aparcar su carrera como cantante y concentrarse en la actuación. Le resultó difícil hacer la transición de cantante a actriz, y sus primeros esfuerzos fueron completamente desastrosos. Cher, en cambio, nunca flaqueó en su ambición. El año 1986 marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, cuando su padre fundó la productora cinematográfica Isis. La película Mask se convirtió rápidamente en la segunda más taquillera tras su estreno. Fue el primer éxito significativo de esta búsqueda. Para cualquier cineasta era un sueño hecho realidad conseguir el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, que Cher ganó por su interpretación de una madre heroinómana que tenía un hijo adolescente horriblemente desfigurado. La carrera musical de Cher cobró un nuevo impulso cuando consiguió un contrato discográfico con Geffen Records que le permitiría reanudar su carrera a finales de la década de 1980. Su regreso a la industria musical no solo causó sensación, sino que también llamó la atención por su peculiar estilo de vida. Como consecuencia de su estilo de vida poco convencional, que incluía someterse a cirugía estética, hacerse tatuajes, atreverse con la moda y mantener relaciones con hombres más jóvenes, Cher fue a menudo objeto de críticas. Cher quedó profundamente devastada por el fallecimiento de Sonny Bono en 1998, por lo que se recluyó en su familia para llorar su muerte. Cher recordaba a Sonny como una figura significativa y memorable en su vida. Cher anunció su retirada de la industria musical en 2005, tras una gira de prensa, a pesar de que había atravesado importantes dificultades personales. Sin embargo, su retirada no duró mucho, ya que regresó al mundo de la música en el año 2008. Fue en diciembre de 2023 cuando Cher lanzó su primer álbum de Navidad, demostrando que no estaba ni siquiera cerca de estar preparada para bajar el ritmo. La eterna energía de Cher y su capacidad para reinventarse continuamente nos dan motivos para anticipar que seguirá innovando en los años venideros. ¿Qué opinas de su trayectoria musical y personal? Comparte sus ideas en el cuadro de comentarios situado debajo de este video. Gracias por vernos y no dejes de visitarnos para ver nuestros videos más recientes con personajes famosos de Hollywood.